El magíster ingeniero Miguel Piumeto es director del Centro de Vinculación del Laboratorio de Baja Tensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Es ingeniero mecánico electricista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Córdoba. Ha hecho varios posgrados. En la actualidad es profesor asociado, dedicación exclusiva para la asignatura de máquinas eléctricas asincrónicas y transformadores de IME, Electrotecnia General y Máquinas Eléctricas, Biomédica y Mecánica, con extensión en el Laboratorio de Baja Tensión. He reducido un poco su currículum por pedido expreso de él, porque tiene varios posgrados, así que, bueno, dejo la palabra a Miguel. Cómo no, buenas tardes a todos. Le agradezco a Discar la participación en este evento. Un poco la exposición mía va a ser mostrar un poquito qué estamos haciendo en las universidades, cómo se estructuró el laboratorio de baja tensión, cómo de a poco las universidades van insertándose en este medio que va requiriendo también la participación y el desarrollo en las casas de estudio, y después un poco qué es lo que entendemos nosotros que se puede usar como aplicación de todos los datos que se están registrando o que se están guardando con los medidores inteligentes. La Universidad Nacional, en su marco regulatorio, ha establecido ciertas pautas para poder realizar servicios hacia la comunidad, hacia terceros, y la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, más abreviadamente Facultad de Ingeniería, en el año 2000 ha dispuesto la creación de centros de vinculación. Esos centros de vinculación son unidades de laboratorio que efectúan trabajo hacia el medio productivo, a empresas, particulares, a las entidades oficiales de los distintos niveles, y desde ese entonces hasta la fecha hay 35 unidades de centro de vinculación distintas en todas las disciplinas mayoritarias de la ingeniería. La que yo estoy a cargo es el centro de vinculación del laboratorio de baja tensión, y eso hace de que, bueno, la afinidad en el centro no es solamente investigar, que hasta esa fecha los laboratorios estábamos encerrados en investigar, hacer paper, buscar cosas, y quedamos ahí, no interactuábamos con el medio productivo. A partir de allí hacemos ensayos hacia empresas para distintos tipos de productos, estudios especiales, entramos mucho en el tema de peritajes, cuando hay eventos extraordinarios o con problemas, hay asesoramientos, tareas de desarrollo, transferencia de conocimientos tecnológicos, y todo eso se logra con estudio, con dedicación, con esfuerzo diario para llevar a cabo esa tarea. En base un poco a la envergadura, la imparcialidad que tiene la universidad, de acuerdo a lo que requiere el medio en cada circunstancia. Acá muestro un poco cuáles son las distintas áreas que en mi laboratorio ofrecemos hacia las cooperativas, las distribuidoras, hacia las empresas productoras de bienes para el sistema eléctrico como usuarios. Manejamos lo que es mediciones de calidad de energía, tanto en sistema monofásico, trifásico, con registración para lo que es calidad de potencia, con almacenamiento y registro en la parte de eventos. Hacemos ensayos de fugas o tensiones resistidas, ensayos de estabilidad y peligro mecánico. Después tenemos mediciones de radiación electromagnética en baja frecuencia, que hay ciertas cooperativas que lo piden por el tema de incidencia de campos magnéticos y de ruidos molestos de las subestaciones, para poder verificar en base a ciertas normas IRAN cómo se encuentran para los vecinos. Mediciones puesta a tierra y lazo de fallas, estudios de suelo y características de comportamiento, que lo hacemos en conjunto con otro laboratorio para las puestas a tierra. Trabajamos en la parte también de eficiencia energética. Estamos poniendo en calibración una cámara de envejecimiento artificial mediante UV para todos los productos que se necesita verificar cómo se comportan en su envejecimiento.
informes de calidad de productos, de servicios y análisis especiales y cursos de capacitación que también damos a cooperativas o industrias o empresas que nos lo soliciten. Como verán, nos manejamos en distintos aspectos. Esto requiere de un cuerpo de profesionales y de gente que está trabajando, y cada una de las tareas, a veces cuando se nos encomienda, por más difícil que sea, nos implica la búsqueda del estudio para buscar una solución. En cuanto a parte del equipamiento, nos estamos abocando mucho a lo que es calidad de potencia. Tenemos varios registradores de calidad, en marca Metrel, LEM o Yokogawa. Eso nos permite a veces en un sistema de distribución poder poner varios medidores simultáneos y analizar simultáneamente distintos puntos sincronizados para poder detectar determinados eventos eléctricos, aunque sean instantáneos, poderlos determinar. Después poseemos otros instrumentos más comunes en los laboratorios, cámaras termográficas y distintas pinzas para poder manejar los niveles de corriente adecuados en los puntos que se nos requiere. Un poco acá muestro cuál es el trabajo nuestro de campo. No es solamente un trabajo dentro del laboratorio, estamos mucho afuera, viajamos bastante, dado que las redes y las empresas están donde uno lo solicite. En cuanto a registración, en cuanto a termografía, son estudios especiales. Las termografías requieren de un termógrafo, digamos, una persona capacitada con certificado habilitante internacional que tiene ciertas particularidades para poder llevar a cabo las termografías, como podemos ver en este ejemplo que tenemos acá. Hacemos, por ejemplo, certificaciones de producto para determinados elementos eléctricos, como ensayo de punto caliente, o en pericias cuando hay que determinar o ver qué es lo que ha sucedido en algún evento en particular. Hacemos estudios muy particulares o definidos para los componentes eléctricos. Esta fotografía muestra lo que terminamos y tenemos que ajustar, que es la cámara de envejecimiento artificial mediante rayos UV. Esto tiene aplicaciones tanto en la parte de hormigón, materiales plásticos, materiales eléctricos, bajo las normas ASTM, que prácticamente todas las normas de producto, cuando habla de envejecimiento, refieren a esa norma ASTM, y bueno, esto fue un trabajo con distintas disciplinas de la parte de ingeniería, así que entendemos que es un campo que se nos abre interesante. Estos son los trabajos que hacemos en campo, en mediciones de lazo de falla o puesta a tierra. Y dentro de los clientes y tareas que hemos desarrollado en estos 14 años que tenemos, han sido variados, como verificaciones de cierta equipamiento que se tenía que ir a la Comunidad Europea y hacer certificación de compatibilidad electromagnética, analizar calidad de potencia, no solamente en una industria, también en una cooperativa o para unos determinados clientes, o hay industrias que nos llaman para verificar por qué ciertos suministros en distintos lugares sufren, digamos, problemas o se le cuelgan los sistemas de producción y no se pueden determinar bien las causas. Hemos intervenido muchas en pericias donde hubo eventos importantes con origen eléctrico en la provincia de Córdoba. Hemos trabajado también todo lo que era verificaciones para descarga atmosférica de acuerdo a IRAM para los que son proyectos de EcoGas. Digamos, trabajamos también para entidades oficiales como el ERCEP y para otras entidades. En definitiva, tenemos un área de trabajo bastante interesante, lo cual nos obliga siempre a ir avanzando y capacitándonos permanentemente. Esto muestra que no nos quedamos en un punto, sino que el desafío para nosotros es siempre permanente. Un poco la idea era mostrarles que dentro de todas las ofertas que tenemos en el laboratorio, un poco apostamos a lo que es el procesamiento de datos, que en todos los sistemas de registración de parámetros eléctricos, como en los medidores,
Toda esa cantidad de información es almacenada y creo que la mayor parte de esos datos es usado para lo que es facturación y a lo mejor elaboración de ciertas estadísticas. Pero tal vez creo, más allá de que algunas distribuidoras o algunas industrias determinen o tengan un área técnica que tome esos datos y los analice, generalmente la mayor parte de esos datos quedan almacenados y se van almacenando y se van juntando y cada vez van siendo cada vez la mayor cantidad de espacio requerido para el almacenamiento de esos datos. La propuesta nuestra es ofrecerle, digamos, cuando el medio productivo lo necesita, el procesamiento de todos los registros de datos de parámetros eléctricos para que elaborar un informe a medida para el uso en lo que es mantenimiento predictivo, la constatación de la calidad del producto o del servicio eléctrico, para el análisis de carga o límites térmicos del sistema eléctrico, para aplicarlo en lo que es planificación de la expansión o inversiones futuras. El procesamiento de datos y poder elaborar la información con indicadores y las conclusiones adecuadas es una tarea que lleva bastante tiempo, no solamente de estudio, sino de horas de procesar, de ver cuáles son los indicadores e interpretación de todos esos resultados, para poderlos entender, porque no todos los indicadores o un determinado indicador tirado de manera simple o aislado nos puede dar el panorama de lo que está sucediendo. El monitoreo del sistema eléctrico se puede hacer y se hace para poder evaluar, para poder diagnosticar y poder tener una predicción. Es la base o el primer punto para poder después avanzar en lo que es la integración de las redes inteligentes. Si no tenemos la registración, no tenemos los datos, no vamos a poder después tomar ciertas decisiones y después llegar a la acción de control. Son todos pasos que se tienen que ir complementando y armando en el sistema eléctrico. Y creo que hoy estamos con las posibilidades de estar en ese primer escalón, como bien dijo la Secretaría de Energía en su presentación, son distintos escalones que tenemos que ir avanzando y este es uno de los primeros y en donde tenemos que aprovechar toda esa información para conocer más detalladamente el sistema eléctrico, tanto para las distribuidoras, las cooperativas o las industrias dentro de su interior. El registrador inteligente, como lo tenemos, toma los eventos y las características, los parámetros eléctricos y los va volcando en unas planillas que se pueden uno bajar y con esa cantidad de datos uno empieza a procesarlo y en función de los puntos donde se encuentra a elaborar informes. Los marcos legales, las resoluciones y las normativas están dadas, dependiendo el lugar, si es en Argentina o en otro país, dependiendo el alcance que tienen los entes reguladores provinciales. Siempre vamos a tener un marco regulatorio en donde uno puede hacer un análisis y determinar si esa calidad de servicio, calidad del producto va a estar dentro de esas regulaciones. Nosotros ya las conocemos para Argentina, la ley energética y todas sus resoluciones en cuanto al control de servicio, control de usuario, control de distribuidoras, están establecidas. Por ejemplo, a nivel nacional, el RENRE con sus regulaciones marca los márgenes de extensión, marca los límites de interrupciones permitidas y la frecuencia para los distintos niveles de usuario y todo eso se puede ir procesando en base a la información almacenada tomada de la registración a través de los medidores inteligentes que se va acumulando, que si no la sacamos y la procesamos no vamos a ver a ciencia cierta a dónde vamos o dónde estamos parados y qué necesitamos hacer para mejorar o para avanzar. Los tipos de informes que se pueden llevar a cabo con esta base de datos de registración, entendemos nosotros y que podemos ofrecer, son de tres tipos. Lo que puede ser calidad de producto técnico, que es un informe tipo temporal, en el tiempo, marcando los índices de calidad en horas o en días, o dentro de los meses. Lo que es calidad de servicio técnico tiene que ver con la confiabilidad, la fiabilidad del sistema, son informes
que van a tener una base temporal, pero también de posicionamiento geográfico, tipo catastral. Y otro tipo de informes que se pueden obtener para poder determinar lo que es la capacidad del sistema, cómo está cargado, sus límites térmicos, la carga que tiene el sistema, para saber cuánto lo estamos usando, cómo está desenvolviéndose y cuál es su historia en carga térmica, porque los elementos de tipos eléctricos no solamente se miden por su capacidad de dar, sino por su historia térmica y su envejecimiento térmico. Es digamos, un dato que nosotros acá en Argentina, creo, la mayor parte, no le prestamos atención. Entonces, cuando nos damos cuenta, entendemos que los elementos deben de responder con una determinada manera y no lo hacen porque a lo mejor tiene un envejecimiento prematuro desde el punto de vista térmico y tenemos algunos inconvenientes mayores. Si tenemos presente un sistema de distribución eléctrico, dependiendo de cómo la distribuidora, la cooperativa, la industria tenga diseñado o distribuido la registración de todos los datos y la cantidad de medidores que tenga, se podrán elaborar uno u otros tipos de informes. Si solamente tenemos medidores en los usuarios finales, allí se pueden elaborar solamente informes en cuanto a lo que es servicio técnico, porque no vamos a tener registración de lo que pueden ser los parámetros eléctricos de un alimentador, de una subestación. En cambio, si una cooperativa o distribuidora puede tener los medidores ubicados en los distribuidores, en los ramales, o bien en las subestaciones, con un concentrador donde concentre toda la información de carga, allí la información se amplía en cuanto a la capacidad y la característica de la red, poder determinar también la calidad de potencia del producto técnico propiamente dicha, en determinada zona, por subestaciones, por alimentador, o bien en toda la zona de influencia que tiene esa cooperativa. Así que estos tipos de informes van a depender mucho de cómo es el diseño, la ubicación de los medidores, la cantidad de lo mismo y qué es lo que está tomando. Eso hace, digamos, que este tipo de informes sean personalizados y adecuados a las necesidades que plantee cada uno para poder procesar los datos. Si queremos hacer un análisis de informe de calidad de producto, más allá de las normativas que tenemos o marco regulatorio nacional que marca algunas pautas, si uno quiere extender y ver otros parámetros, uno puede guiarse con normas internacionales que refieren un poco a cuáles son los indicadores o índices de calidad de producto. Por ejemplo, las normas IEEE, que dan un marco, la 1159, define la cantidad de eventos eléctricos, tanto instantáneos, momentáneos o transitorios, en lo que puede ser de forma de onda y sus parámetros. También la IEC tiene otros marcos regulatorios. Las definiciones de los eventos eléctricos son las mismas en ambas normativas, difieren algunos márgenes o límites que fijan en algunos puntos. Si tomamos en cuenta los datos que nos dan los medidores inteligentes, indudablemente que todos los eventos eléctricos de calidad de potencia instantáneos, por debajo de la ventana temporal que está tomando, como en el caso de los medidores inteligentes, que es de 1 segundo, todo lo que es instantáneo no lo podemos nosotros procesar, y quedando todo lo que sea momentáneo o transitorio. Y allí entran todo lo que sean interrupciones, sobre tensiones transitorias, sobre tensiones permanentes, subtensiones. Se pueden también calcular los índices de desbalance de tensión y de corriente como característica de la calidad de potencia. Eso se puede determinar a nivel de subestación, a nivel de alimentador de media tensión o en algún otro punto, digamos, geográfico o donde tiene el área de competencia la cooperativa. Por ejemplo, en el campo de las tensiones, en este cuadro sintético muestra, digamos, cuáles son todas las circunstancias en cuanto a los niveles de tensión,
tenemos una franja de operación normal que teniendo como límite o la referencia del 100% de la tensión, tenemos un límite máximo, mínimo, que fijarán un marco regulatorio nacional o bien provincial, y si no, para otras zonas tendremos los marcos de normativas internacionales. Pero todo lo que es de 1 segundo para arriba, que estaría en la mitad de lo que es microcorte, lo de 0 hasta 1 segundo no se puede determinar porque no va a quedar registrado en el medidor inteligente, pero de 1 segundo en adelante sí, y tenemos huecos de tensión, microcortes, subtensiones, sobretensiones pasajeras o transitorias, y todos esos eventos se pueden procesar, analizar y sacar como indicadores, y hacer gráficos en base a esta calidad de producto diario, puede ser por ciclos semanal o bien de manera mensual. Esos reportes se pueden ajustar en función de lo que uno necesita determinar o ver. Hay muchas maneras de mostrar y de procesar toda esa información. Por ejemplo, si uno quiere hacer unos gráficos de tensión en régimen permanente en base a su magnitud o en base a su desbalance, puede fijar una curva de distribución en función de la cantidad de valores que tuvieron dentro de determinados rangos, o bien en función de la cantidad de tiempo que estuvo por debajo, digamos, de los límites de desbalance aceptable de tensión o por fuera, y ajustarlo, digamos, observando cuáles son los marcos regulatorios, las normas aplicadas, fijar cuáles son los límites que están excedidos o no. Es decir, esta elaboración de reportes está ajustada a las necesidades de cada lugar. Si hiciera un informe de calidad de servicio, acá tiene que ver con lo que es confiabilidad del sistema. Este tipo de informe solamente se puede hacer cuando tenemos todos los medidores en los usuarios y contamos el registro de todos los usuarios. Esto implica procesar, no sé, si para una cooperativa o para un lugar de 5.000 medidores, son 5.000 registros que hay que procesar de manera diaria o semanal, toda esa información, que es un volumen no poco, es de un volumen importante. Estos indicadores, por ejemplo, yo tomo como referencia la normativa internacional de la IEEE, la 1366, esta da indicadores de interrupciones o frecuencias de interrupciones. Hay una definición en esa norma bastante extensiva de estos indicadores, que por lo general a nivel internacional tienen en cuenta estos indicadores, y bueno, estos también se pueden adaptar en base al marco regulatorio de cada lugar. Por ejemplo, algunos que se pueden tomar, el SAIFI, que es un número total de interrupciones a cliente dividido la cantidad total de clientes. De esa manera, todos estos datos de acá se pueden obtener procesando la información de todo el registro de los medidores inteligentes en una base de datos. Pero esto no se puede hacer de manera manual o con una planilla Excel común o con un sistema de procesamiento sencillo. Esto requiere de otra herramienta que hay que volcarla, que son las herramientas que hoy se están usando para los servicios públicos y para el manejo de información, que son los sistemas conocidos en inglés como GIS o Sistemas de Información Geográfica. Eso, con el centro de vinculación que tenemos de la parte de ingeniería de agrimensura, tenemos software GIS apropiados para poder procesar toda esta información. Y así uno puede ir definiendo, bueno, me interesan determinados indicadores, como por ejemplo la sumatoria total de la duración de la interrupción al cliente sobre la cantidad de clientes que yo tengo, o el último indicador de la energía no suministrada, que es la cantidad de potencia por el tiempo que yo no le estuve dando a los clientes. Y estos indicadores de confiabilidad del servicio se pueden hacer por subestación, se pueden hacer por alimentador, o se pueden hacer por la zona de influencia en general de una cooperativa o de una distribuidora. Entonces, este tipo de herramienta va a necesitar sí o sí de un sistema de información geográfica,
Solamente le voy a dejar la definición. El sistema de información geográfica está muy utilizado en otras áreas de servicios públicos. Yo la he visto poco aplicada en el sistema eléctrico, prácticamente casi yo no la he visto, a lo mejor haya en aplicación en algún lugar. Y para, digamos, resolver el tema del procesamiento de datos. El sistema de información geográfica permite manejar información no solamente de mapas o imágenes satelitales, sino cualquier otro dato propio, y esa información puede ser a nivel tanto local como regional o nacional. Y se trabaja sobre una base de extensión geográfica. El sistema GIS trabaja con distintos niveles de capa, en donde va integrando información. Y ahí donde el sistema eléctrico también tiene que avanzar y usar este tipo de herramientas combinadas, es decir, saber que tenemos indicadores de confiabilidad o de fiabilidad del sistema eléctrico y incorporarlas en estas herramientas y procesar todo en este tipo de herramientas para obtener informes que nos puedan nosotros indicar dónde estamos parados, cuál es la calidad del servicio técnico, cuáles son las zonas con problemas o no. Por ejemplo, acá esta es una aplicación que hizo la facultad para el interior de Córdoba, y estos sistemas son usados por las municipalidades, por cooperativas con otro tipo de aplicaciones, y como verán ustedes, son distintos niveles de información, donde está la imagen satelital, los centros, en este caso asistenciales, vías de comunicación, parcelas catastrales, la población, áreas urbanas, cotas de nivel, hidrografía. Pero si a ese sistema de información geográfica nosotros le podemos incorporar otras capas de información, como por ejemplo la red de alta tensión, la red de media tensión y la red de baja tensión, que a su vez le incorporamos en cada punto la información que bajamos de los medidores inteligentes de cada uno de los usuarios, vamos a obtener un mapa de información muy potente que podemos combinar estas herramientas con esos indicadores y con esta otra información adicional. Como bien dijo en la última presentación, hay ciertos indicadores fríos que no dicen nada, pero hay que ver el contexto. Entonces, a esta información yo creo que hay que agregarle estos otros 3 niveles de capa de información de alta tensión en la red, de media tensión y de baja tensión, que nos permita ingresar todos los datos de registración de los medidores, procesar esa información y tenerla en la capa. Y después saber cómo sacar esa información en el reporte. Esto lleva tiempo y trabajo, y bueno, yo creo que la información que puede ser a nivel, digamos, mensual, puede ser trimestral, semestral, pero yo creo que hay que tenerla para poder tomar decisiones en el sistema, no solamente eléctrico, sino también en todas áreas de servicio. Creo que en el mundo de hoy, si queremos avanzar en redes inteligentes, en sistemas inteligentes, del área que sea, si no tenemos la información no podemos hacer absolutamente nada. La información es la base, el inicio para todos estos sistemas. Si queremos hacer, por ejemplo, estudios de carga, de capacidad, de límites térmicos, si tenemos en cuenta aspectos establecidos por el ENRE o por el ERCEP, podrán ser fijados, por ejemplo, a análisis de los perfiles de tensión en el sistema, cómo van cayendo los perfiles de tensión, la caída de tensión porcentual a lo largo de alimentadores, que a lo mejor algún ente regulador provincial lo pide o quiere controlar, corrientes máximas y la duración para ver si está dentro de la capacidad de transporte de los conductores, la sobrecarga de los transformadores en la subestación. Uno cree a veces que la carga solamente está en función de la potencia, y no, está en función también de la temperatura de trabajo y de la curva histórica de carga del transformador, del factor de potencia dentro de las redes. Son todos indicadores que se pueden procesar en base a los datos que tenemos nosotros de los medidores inteligentes. Por dar un ejemplo, si nosotros tomamos como referencia la norma IEC, a la 60354, esa norma da un marco de referencia de poder analizar cómo son las sobrecargas o el trabajo de las subestaciones, en función de los niveles de temperatura que tiene en que está trabajando la subestación.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, la información de un concentrador de una subestación o de un medidor que toma una curva de trabajo de una subestación, acá en este ejemplo, por ejemplo, esa norma nos da pautas y indicaciones de que una curva, como la que está puesta allí, de trabajo diario, de las 24 horas, esa curva de carga, que nosotros lo podemos bajar del medidor, esa curva que está allí, la norma a veces establece cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer para asemejar esa curva de demanda diaria a una indicación de dos escalones. Esos dos escalones nos muestran que todo el área encerrada por esos dos escalones tiene que ser equivalente al área encerrada por la curva de consumo. Si tenemos esos dos escalones, supongamos tenemos el escalón que se define como K1, por dar un ejemplo, nosotros podemos ingresar y sabemos que la máquina a lo mejor en este indicador trabaja al 90%, y si sabemos que el segundo escalón tiene un tiempo, por ejemplo, a lo mejor de 4 horas, y bueno, puedo hacerlo trabajar durante esas 4 horas a un 20% sobrecarga. ¿Eso se va a dar siempre durante todo el año? No, porque esas curvas están dadas en función de la temperatura ambiente de ese momento. Que si vamos a la diapositiva anterior, cada una de esas está indicada la temperatura de régimen. Por lo tanto, si son 30 grados o 40 grados, yo ahí en esa subestación, cuando ocurrió lo que ocurrió en diciembre o enero, semanas de 30 a 40 grados, las máquinas no podían haber trabajado a lo mejor más allá del 100%. Como puede ocurrir, por ejemplo, 40 grados, dicen las máquinas, si están trabajando al 80% durante todo el día, no me puede responder más de esa carga, y seguro que a la noche o en algún momento han trabajado en ese punto. El marco de esta normativa nos muestra de que las máquinas van a trabajar dentro de este régimen sin perder vida útil, es decir, sin perder el horizonte de vida que tienen las máquinas. Esta misma norma, en otro apartado, tiene el trabajo de sobrecarga de emergencia, que yo si estoy trabajando en esa zona de emergencia, voy a pagar en términos de vida útil de meses o de años la reducción de la vida útil de la máquina para hacerla trabajar en esa sobrecarga. Quiere decir, con esto mostrar de que hay muchos elementos que podemos nosotros, a través de esta registración, elaborarlos y conocer más de cerca y en detalle las subestaciones, que a lo mejor si todas estas circunstancias y esta información la pudiéramos manejar más de cerca en las subestaciones con los clientes y estas curvas de carga, podemos nosotros prevenir o pensar que hay ciertas circunstancias, picos que se nos van a dar, y estas son herramientas importantes. Hubiésemos tenido toda esa información, tal vez en mes de diciembre y en enero con los 40 grados, tal vez hubiésemos evitado o prevenido, tal vez dependiendo del estado de cada uno, males mayores. Y todo esto se puede ir registrando como una historia térmica de las máquinas y poderlas conocer si van a responder. Entonces uno puede hacer previsiones del futuro. De hecho, con la empresa Discar, en el convenio que se firmó, tenemos unos proyectos de investigación en donde este tipo de técnicas, que si marchamos bien a fin de año lo vamos a tener en marcha, en donde integramos otras áreas de ingeniería para estudiar, y acá aplicamos análisis de predicción en base a una programación dinámica en escenarios, digamos, estocásticos, incluyendo información, por ejemplo, climática, y partiendo de una base de información de consumo o de carga de la subestación. Entonces, armando una lógica, uno puede prevenir en función de los pronósticos climáticos cómo se va a comportar esa máquina, ¿no? Es decir, hay muchas cosas para hacer, pero hay campos en los cuales ya las universidades están trabajando y de cuenta propia, ¿no? Todos estos informes se pueden clasificar en función de distintos aspectos.
por sus distintas aplicaciones. Pueden ser informes que tengan una dependencia temporal. Esa dependencia temporal puede ser informes que pueden mostrar lo que hablamos recién de calidad del servicio o calidad del producto técnico por hora, por día, por semana. Hay una dependencia estacional, pueden ser hechos para ver cómo varía tanto en una estación de invierno como de verano. Puede haber una dependencia en cuanto a las maniobras del sistema, si hay transferencias de carga, conexiones de capacitores u otras maniobras. Puede haber dependencia con el comportamiento de la carga de los usuarios. Eso es importante, conocer el comportamiento de los usuarios, porque eso va a ser indispensable para poder después aplicar las políticas que se tengan que definir en marcos regulatorios para las tarifas, para lo que fuera, para ir cambiando las curvas de demanda de los usuarios. Indudablemente que en el futuro el tema energético es crucial, es decir, siempre el mundo va a consumir más energía. La energía en algún momento hoy tiene una base costosa en cuanto de origen fósil, y el tema energético va a pasar por una cuestión de precio, de uso racional, y lo que hay que empezar a trabajar no solamente en la parte técnica, sino también en la parte del uso y las costumbres de los usuarios, ¿no? La dependencia con el sistema eléctrico en cuanto a su puesta a tierra, líneas si son aéreas, si son líneas aéreas protegidas o subterráneas. Dependencia con el ciclo de carga del usuario particular. Muchas veces puede ocurrir de que en la zona tengamos ciertas industrias y hay vecinos que se quejan, no sabemos y no tenemos información, y yo he observado muchas cooperativas que hay usuarios que van, plantean problemas y las cooperativas no tienen ninguna información para decir dónde están parados, si es verdad que tienen ese problema o no, intuyen y después cuando no logran solucionar el problema van al ERCEP y digamos a nivel local, y el problema pasa a otra instancia donde se hacen perder tiempo y costos de movimiento y de personas, ¿no? O bien por dependencia, cuestiones aleatorias. Es interesante realizar la detección de los problemas evidentes en la calidad de potencia para poder detectar frecuencias de las interrupciones, determinar zonas con equipos dañados que puede aparecer, porque a lo mejor por ahí son equipos que están dañados en distintos lugares y uno no los asocia con una subestación o un determinado alimentador, o son todos en un mismo lugar, y eso son información valiosa para la parte técnica. Salida frecuente de los servicios, de servicio de los equipos sensibles, conductores sobrecalentados, el trabajo de los transformadores con temperatura excesiva en su trabajo, que es lo que estuvimos viendo recién. Por lo tanto, entendemos nosotros que el objetivo de todos estos estudios es poder maximizar la productividad y la rentabilidad de la instalación, determinar cuál es la calidad de potencia del suministro eléctrico que se quiere entregar, o bien saber o conocer qué es lo que se le está dando al usuario. Puede ser vista desde el punto de vista del usuario, como puede ser vista desde el punto de la distribuidora, porque allí hay un conflicto. La distribuidora va a cumplir el marco regulatorio y no va a ir más allá de los límites que fijan las reglamentaciones, o el usuario va a exigir otra calidad. De ahora en más, el usuario va a querer tener energía cuando llegue a su casa siempre, no va a admitir cortes, pero también va a querer calidad, porque los equipos que se usan comúnmente son cada vez más sensibles. Poder con esto evaluar las exigencias o requerimientos relacionados con la calidad de potencia dentro de las instalaciones, dilucidar disputas entre el participante del sistema, entre la empresa y los usuarios. De pronto viene alguien y me dice, acá se me quemó, acá tengo este problema, y bueno, la cooperativa tendrá que, o la distribuidora, creerle o no creerle, pero si tiene los registros puede decir, mire, acá nunca se cortó, así que no puede hacer ese planteamiento. Muchas veces le dan cabida a ese planteamiento para no tener problemas o conflictos con los usuarios, pero se les puede demostrar con informes de qué es lo que ha sucedido. Elaborar recomendaciones para mejorar la calidad de potencia, sugiriendo modificaciones del sistema, cambios en las instalaciones, inversiones y mantenimiento. Es decir, creo que la herramienta de la información es por demás importante y beneficiosa para el sistema eléctrico, para las empresas y también para el usuario, teniendo en cuenta que de ahora en más vamos a entrar
en un cambio de paradigma. Vamos a tener en que los usuarios van a ser no solamente pasivos, sino van a ser pasivos y activos, van a requerir mucho y van a hacer muchas preguntas y van a requerir mucho de las distribuidoras, y todo eso va a ser un cambio de futuro, en el futuro, que va a necesitar que todas las partes avancemos en estos aspectos, no quedarse. Así que bueno, eso fue todo. Les quería, digamos, que entendemos nosotros que va a suceder, y la importancia de procesar toda esa cantidad de datos, que seguro la mayoría debe estar solamente almacenado. Y no sé cuántos, porque no llevo la estadística, cuánto procesa esta información para poderla utilizar. Creo que debe estar solamente almacenado. Espero equivocarme en esa apreciación personal, ¿no? Muy bien.